Grabar. Permítame compartir la pantalla. Ivonne, confirme si visualiza la pantalla, por favor. Se visualiza. Gracias. Estábamos los Z, tipo trabajo, por pie cuadrado, también parece que era. Yo no visualizo bien. ¿No visualiza bien? Metro cuadrado. Ya, a ver, los Z por metro cuadrado, $14. Bien. Tipo material. Metro 2. Metro 2 hace referencia a metro cuadrado, ¿de acuerdo? $14, ¿verdad? Sí, $14. Ya. ¿Por qué no se ponen esas, los asteriscos o los por? Sí se puede poner. En este caso, solamente me olvidé, pero usted lo puede poner por pie 2. Puede ponerlo por metro cuadrado, no hay ningún problema. Porque sí tiene que hacer referencia a lo que está trabajando aquí. Y siguiente. Arena, material por bulto de 50 kilos. Por bulto, 50 kilogramos. $2. $2. Ahora paso a tipo de costo. Tipo costo. Ya. Un minutito. Miren, hemos creado recursos de tipo trabajo. Como usted puede ver, la mayoría de personas, bueno, de hecho, todas las personas son de tipo trabajo. Mano de obra es de tipo trabajo. Hay algunos elementos que pueden ser de tipo trabajo con valores de tasas de pagos y también con costo de uso. Ahora, hemos creado los consumibles, que son los recursos de tipo material. Todos los elementos de tipo material son consumibles. Pero también podríamos poner una persona aquí, pero eso ya es hilar un poco más fino, como decía en un curso anterior. Y de tipo costo. Vamos a ver qué pasa con los recursos de tipo costo. Dígame el recurso de tipo costo. Transporte. Transporte. Mire, observe, si yo le pongo de tipo costo, automáticamente se deshabilitan todas las etiquetas. Y ya no puedo escribir, ni en la tasa, ni en ningún lado. Ni el calendario se asigna en el tipo costo. Y el otro, $100 por costo de uso. ya, ese es un precio referencial, ya les explico cómo. Ya. Y el otro, Asado. asado, una parrillada, un almuerzo. Cuando construyen estos elementos, hacen una loza y, ¿verdad? Hacen comida y todo eso. De tipo costo. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo una comida para una fundición, donde invito a trabajadores, a 50 trabajadores. Obviamente tengo que comprar algunos elementos para hacer esta comida, ¿verdad? Esto me genera un costo. Digamos que me genera un costo de $300, se me ocurre, ¿de acuerdo? Misma situación, otras circunstancias, otros elementos, pero ya no invito así a 50 personas, sino invito a 20. ¿Gastaré lo mismo en la No. comida? No. No, gastaré menos, ¿verdad? Pero el recurso sigue siendo la comida o el asado. Sea aquí o sea acá, el recurso sigue siendo asado. Los precios son variables. A eso es lo que se requiere costo. Otro ejemplo, transporte. El transporte, digamos que mi oficina está aquí en Pomaski y yo tengo que trasladarme a Quitumbe. Entonces, ese costo del transporte va a ser más elevado, ¿verdad? Precisamente por el distanciamiento, precisamente por la gasolina. Pero, si digamos que allá hay una ferretería y que quiero comprar material, pero igual estoy acá en Pumaski y ahora el mismo material puedo comprar en la mitad del mundo.
¿Pagaré lo mismo por el transporte? No. No. ¿Por qué? Porque es menos distancia, menos recursos, pero el recurso sigue siendo transporte, ¿de acuerdo? No se ha cambiado el transporte, el recurso transporte. Una vez que tengo creado los recursos, entiendo los tipos de recursos, que tengo recursos tipo trabajo, tipo material y tipo costo, yo procedo a asignar esos recursos. ¿Cómo asigno esos recursos? Regreso al diagrama de Gantt. Regreso al diagrama de Gantt. Muy bien. Aquí tiene una columna que se llama nombre de los recursos. En el nombre de los recursos tengo dos formas para asignar los recursos. La primera, que sería la más simple. Usted se ubica en la tarea, hace clic en esta flechita de aquí y aparecen todos los recursos. Mire, ¿se da cuenta? Y puede asignar así los recursos. Y los he asignado a esa tarea. Gráficamente se puede observar que esos recursos están asignados a esa tarea. Mire, esa es una forma de asignar los recursos. Pero otra forma de asignar los recursos y la que se debe trabajar es la siguiente. Se ubica en la tarea, se va al menú recursos, asignar recursos, y aquí le aparecen todos los recursos. ¿Cuál es la finalidad de asignar los recursos de esta manera? Que aquí usted puede poner, por ejemplo, si habla de personas, usted puede poner cuánto quiere que trabaje esa persona en esa determinada tarea. Por ejemplo, quiero que trabaje solamente un 10%, se me ocurre. ¿Sí? Ya, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Ahora sí, en la misma hojita que teníamos, decía asignar recursos. Más abajo me parece que estaba así. Sí. Ya. Y entonces ahí tiene la estructura, permítanme, déjenme dejar de compartir, y ahí tiene la estructura de cómo se está pidiendo que se asignen los recursos. En este caso es solamente por el ejemplo, pero usted lo puede desarrollar de acuerdo a sus necesidades. Si usted tiene necesidades de asignar más recursos a otras tareas o menos recursos a otras tareas, lo tiene que hacer, ¿de acuerdo? En este caso lo estamos generando por la estructura de nuestro ejercicio. Estamos tratando de seguir nuestro ejercicio. Permítanme compartir. El PDF. Y esto es lo que nos ha ayudado nuestro gran compañero a digitar. Miren, y aquí tienen una estructura. Julio Rosas solo estará disponible en el 50% del tiempo para todo el proyecto. Entonces, ¿cómo es lo que voy a hacer eso? Me ubico. Miren, ¿se está visualizando el proyecto? No. No. Ahí. Julio Rosas está al 50%, dice, ¿verdad? En todo el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí sí se visualiza el proyecto. Sí. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la hoja de recursos, busco a Julio Rosas, y aquí, en la capacidad que decía que va a estar al 100% en los recursos, le voy a poner 50, porque dice que él va a trabajar solo el 50% en todo el proyecto, independientemente de las actividades que le asignen, de las tareas que le asignen. Una vez que tengo eso, regreso al diagrama de Gantt y procedo a asignar los recursos. Diagrama de Gantt y procedo a asignar los recursos. Dentro de los recursos dice las tareas se pagan cuando ya se haya concluido el trabajo. Mire, dice las tareas colocar puertas y colocar ventanas se pagan cuando se haya concluido el trabajo. Eso es lo que decíamos que acá, colocar puertas y colocar ventanas le vamos a dejar para el final y voy a asignar algunos recursos, ¿de acuerdo?
Asignar los recursos. Aquí tiene una tablita exclusiva, está cargado en la plataforma, donde a esta tarea, columnas y vigas, tiene que asignar todos estos recursos. ¿De acuerdo? Entonces voy a asignar a esta columnas y vigas, me ayuda por favor, y la vamos a asignar. ¿De acuerdo? Disculpe, yo tengo una consulta, Jorge. Julio, diga. A ver, lo primero, se puede, normalmente no se les pone, ¿no?, a los trabajadores con nombre y apellido, sino que se trabaja con la tabla salarial de la Contraloría y se identifica solo con las categorías, ¿no? E2, D2, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no, en una obra yo no tendría el listado de, o sea, en la planificación, ¿no?, o en el control, no tendría el listado de los trabajadores, sino más bien tendría solo asignado por escalafón salarial, no. Entonces, en ese sentido, yo, si solamente tengo un E2, si solamente tengo un E2, Te deshabilitó el micrófono, Julio. si solamente tengo un albañil, un albañil, un E2 y un D2 y un peón, ¿cómo a ese mismo, hablemos recurso humano, cómo le asigno a dos tareas distintas? Eso es lo uno. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿se puede hacer cuadrillas de trabajo para asignar directamente al rubro? Por ejemplo, si es que en el APU yo tengo que para levantar una pared necesito 0,10 de maestro, un albañil y un oficial, ¿puedo tener esa cuadrilla armada y asignar a las tareas así por cuadrillas y no de uno en uno? Esa es la otra pregunta. Sí, a ver, primero con las cuadrillas se podría crear grupos de recursos. Sí, esto se lo crea ya con un poquito más de conocimiento. Primero tendríamos que conocer bien el project y todo eso. En el project 2 se hace esto, se crea como usted dice, las cuadrillas de especialistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Se les llamaría especialista o se les llamaría como se les clasificó ahí, electricistas, y ahí generaría ese proceso, ¿verdad? En primera instancia. Sí se lo puede hacer. No es en este curso, se lo va a hacer en el Project 2, ahí se lo debe hacer porque es un poquito ya más avanzado lo que pide en ese caso. Y en la otra pregunta, sí se le puede asignar a la misma persona varias tareas. Y hay algunas personas ya realizaron el trabajo. Cuando realizaron el trabajo generaron recursos. Y al generar recursos pusieron varios recursos, el mismo recurso en varias tareas. Al asignar el mismo recurso en varias tareas, en la parte de izquierda de su monitor aparece un muñequito de color rojo. Ese muñequito de color rojo quiere decir que esa persona, ese recurso, está sobreasignado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que cumplir. Se me ocurre, tengo 4 tareas y en las 4 tareas le asigno a esa persona, ¿verdad? Al asignar las 4 tareas dice cumpla al 100%, al 100%, al 100%, al 100%. ¿Podrá cumplir 400% una persona? Claro, No, sería ¿no es sobre, cierto? Sería difícil. Salvo que comience esta, finalice, luego comience esta, finalice, comience esta, finalice, comience esta, finalice. Ahí sí lo podría hacer, porque cumple una tarea, luego va la siguiente, luego va la siguiente, pero esto haría que el tiempo se haga más largo, obviamente. Pero exacto. recordemos que hay tareas que comienzan al mismo tiempo o finalizan al mismo tiempo o avanza la una, comienza la siguiente y tiene que trabajar en ese recurso. En este caso tengo que resolver el problema de sobreasignación de recursos. ¿Cómo se resuelve el problema de sobreasignación de recursos? Hay dos formas. La primera que sería dividir el porcentaje de trabajo de esa persona. 4 tareas, 25, 25, 25, 25 y se resolvería el problema. Considerando que solamente trabaje en las 4 tareas. Pero si por alguna circunstancia está más abajo también en otra tarea, ya no son 4, ya son 5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo dividiría el porcentaje para el número de tareas, se me haría un poco complicado. Supongamos que una persona está trabajando en 9 tareas. Al trabajar en 9 tareas, tengo que ver el 100%, dividir para 9 y le colocan, ¿verdad? Pero supongamos que una tarea tiene una prioridad de 700. Quiere decir que tiene que dar más prioridad a esa tarea, por lo tanto tiene que tener un mayor esfuerzo en ese trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí aparece lo que es la resolución de sobreasignación del proyecto, que me va a permitir. ¿Cómo me va a permitir esto? Acortando el tiempo, modificando el tipo de recurso y toda esta estructura que lo hace exclusivamente Project. Por eso nosotros tenemos la planificación,
Obviamente, se nos va de las manos de este tipo de elementos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, supongamos que Julio es el administrador del proyecto y va a estar en todas las fases del proyecto, ¿verdad? Y va a estar en algunas tareas, pero no son operativas. ¿Me hago comprender? Esa persona, por el hecho de estar en varias tareas, va a estar sobreasignada. Pero no quiere decir que él está cumpliendo operativamente esa tarea. No es lo mismo que el albañil que está haciendo la pared o el que está haciendo el techo, ¿verdad? Sí me hago comprender, ¿no? Sí, sí, Eso es. pero claro, sí, eso sí está claro. Pero por ejemplo, yo le decía, si es que yo enumero el personal que voy a poner, o sea, solamente, ahorita en el ejemplo tenemos 4 nombres de personas que probablemente los 4 son albañiles, pero ya haciéndole el listado solo con las denominaciones de la Contraloría, ahí solo tendría un E2, o sea, un albañil. ¿Cómo a ese único le asigno, por ejemplo, en el mismo rubro, si necesito 2 albañiles, no puedo tener dos E2, o sea, no sé si me explico, la verdad. Ya, parece que sí. O sea, por ejemplo, porque dentro de lo que son los perfiles del puesto solamente hay una denominación, por ejemplo, especialista uno, ¿verdad? Pero ese Exactamente, especialista uno son varias personas, exactamente, ¿cierto? Entonces, exactamente. esas varias personas pueden trabajar. Dentro de los recursos yo puedo poner, por ejemplo, especialista uno, especialista, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Especialista uno. Lo que pasa es que, por ejemplo, tendríamos que tener una referencia, porque yo puedo repetir los recursos. Puedo poner varios especialistas uno, pero en este caso ahí sí deberíamos crear un conjunto de recursos. O sea, obligadamente, bueno, ahorita tenemos separados por nombres, pero si no tuviera los nombres, obligadamente tiene que decir albañil 1, albañil 2, albañil 3, albañil 4. O sea, Exactamente. Sí, el número de... porque si no, ¿cómo por ejemplo, yo sé que Julio es especialista, Lorena es especialista, que Kelvin es especialista, ¿verdad? Todos son especialista uno, pero hacen diferentes tareas, ¿verdad? ¿Cómo le diferencio a cuál le voy a pagar? Por ejemplo, si me ocurre. ¿O cómo diferencio qué tarea va a hacer Lorena, qué tarea va a hacer Julio, qué tarea va a hacer Kelvin? Si yo digo, por ejemplo, aquí, tarea decoración, ¿de acuerdo? Y pongo especialista uno. ¿Cómo sé quién es el que está relacionado a esa tarea? Sería un poco complicado, ¿verdad? Si genero este grupo, yo sé que cualquiera de ellos va a cumplir con ese trabajo, ¿sí? ¿Y a quién voy a pagar? Es al grupo, en este caso. Ahí sí ya se resolvería el problema. Ya, ok, gracias. Ok. Muy bien, vamos a asignar los recursos. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, compañeras, compañeros? Solo una pregunta. Claro, Este, estaba tratando de ver si es que en la pantalla se puede acercar o sea, como en el Excel, en el Zoom, para poder revisar todos los ítems de las columnas y también ir a la par visualizando el cronograma de Gantt. Pero no, en esta opción que tiene al pie de la hoja no permite, que dice Zoom, no permite hacer esa visualización. Solo eso es una pregunta más de visualización. ya. Comparta la pantalla, por favor, si es que tiene el trabajo. ¿Lo puede hacer? Sí, ya le comparto. Ya. Ya, Aquí en este pie de la página dice Zoom. Y yo quería al momento en que, o sea, pensé que se puede como en ir Excel. visualizando al mismo tiempo, ajá, Ahí es el menú copiar. vista en la parte superior. Ah, no, ya está ahí. El Ajá, menú vista, al ya. lado del proyecto, Ujú, vista. Póngale periodos de días, más casito, ahí. Y póngale en días.
Ya. Ya. Ahí ya puede visualizar. Ah, ya. Muchas gracias. Ok. Bien. Voy a asignar los recursos, ¿de acuerdo? Permítame compartir la pantalla. Me voy a Project. Me voy a diagrama de Gantt. Vamos a asignar los recursos. Preparar el terreno. ¿Quién me estaba ayudando, por favor? Yo estoy ayudando. Asignar según corresponda. Tarea, recursos, columnas y vigas. Columnas y vigas, entonces acá. Columnas y vigas. Sí. Mario Hinojosa. Ya, me voy al menú recurso, asignar recursos. Aparece esta pantalla donde dice asignar de recursos. Busco a Mario Hinojosa. Ricardo Merino. a- Ricardo Merino. Sí, Mario Hinojosa, Ricardo Merino, Ya. Oscar Paredes. Son algunos. Ya, de uno en uno, por favor. Mario Hinojosa, Mario asignar. Hinojosa es uno. ¿Ya? Ya, busco Ricardo Merino. a Ricardo Merino. Está en orden alfabético. Pongo asignar. Oscar Paredes. Busco a Oscar Paredes. Asignar. Nicolás Mendoza. Nicolás Mendoza. Asignar. Cemento 30 bultos. Ya, mire, cemento. Asignar. Y aquí, donde dice unidades, mire, ¿cuánto dice cemento? $50, dice, ¿verdad? Cada bulto cuesta $50. Como dice, ¿cuántos bultos dice? 30. 30. Aquí le voy a poner 30. Y miren qué pasa. Automáticamente genera el precio que debo pagar por ese recurso. Sí, esa es la finalidad de asignar de esta forma los recursos. El siguiente recurso es Arena, 90 bultos. arena. 90 bultos. Y aquí le pongo, mire, dice $2 por bulto. Si le pongo 90, debería salir $180. Y Nada más. nada más. Cierro esta pantalla. Aquí están asignados los recursos. Visualicen el diagrama de Gantt en la barra de esa tarea. Mire, tiene aquí los recursos. Deme un minutito, le voy a hacer esto más acá. Miren, en la tarea tiene los recursos. Quiere decir que esta tarea va a ser desarrollada por Mario Hinojosa, Ricardo Merino, Oscar Paredes, Nicolás Mendoza. Voy a utilizar cemento 30 bultos. Voy a utilizar arena 50 bultos. Y he asignado los recursos a esa tarea. Antes de continuar, en el PDF no tenemos asignados recursos a esta parte de aquí. A preparar el terreno y hacer la base. Luego les digo cómo le asignan, ¿de acuerdo? Siguiente recurso. Paredes. Paredes. Asignar recursos. Oscar Paredes. Oscar Paredes. Busco a Oscar Paredes. Asignar. Nicolás Mendoza. Nicolás Mendoza. Asignar. Cemento 10 bultos. Cemento 10 bultos. Ya sale 500, miren. Arena 30 bultos. Arena 30 bultos. Ladrillos 5 millares. Ladrillos 5. Pongo asignar. Y aquí pongo 5. Nada más. Nada más. Igual observe en el diagrama de Gantt. Mire cómo se van creando los recursos. Bueno, ya los recursos están creados. Cómo se están asignando los recursos. Ahora mire. Voy a asignar. Esos son de tipo trabajo y de tipo material.
voy a asignar recursos de tipo costo. ¿Sí? No está en el PDF, por lo tanto es importante que ponga atención en esta parte de aquí. Acá, voy a trabajar en la última fase. Para la decoración necesito un tipo recurso transporte. Tengo que ir a ver el material, tengo que ir a ver los adornos y algunas estructuras. Entonces voy a asignar el tipo costo. El tipo de recurso costo era transporte. Ubico el transporte y voy a asignar aquí transporte. Y miren, tiene aquí un costo. Tenía un precio referencial, pero yo le voy a poner en este caso $50. ¿Sí ven? Transporte. Ahora, la electricidad, necesito comprar algunos cables y necesito utilizar el recurso transporte. Me voy a asignar, busco transporte, pero no está muy lejos donde tengo que ir a comprar. Por lo tanto, me cuesta solamente $15 la carrera. Mire, el mismo recurso, diferente valor. A esto hace referencia el tipo de recurso costo, ¿de acuerdo? Mismo recurso, diferente valor. Es decir, que el costo es variable. Puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Y supongamos que aquí están encofrando el techo y vamos a hacer una comida, como decíamos en el ejemplo. Voy a asignar el recurso tipo asado o almuerzo o comida o refrigerio. Usted lo puede llamar como usted desee. Y va a decir que me cuesta unos $70. Y mire, si usted coge otro elemento y le asigna ese recurso, asado puede cambiar el valor. Como estos recursos son de tipo costo, son variables. Entonces, mira, aquí tengo el transporte que me costó 15 y acá el transporte que me costó 50. Bien. Preguntas hasta aquí. Estimado Jorge, tengo una pregunta. Diga, Leonardo. El asado tiene como costo de uso $40. ¿Qué pasaría si te pasas? No pasa nada porque es de un tipo costo y recuerden que eso es tipo variable. El valor que se les puso ahí en el PDF es referencial. Referencial quiere decir que usted puede gastar ese valor, puede gastar menos, puede gastar más, porque esto es de tipo variable. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se utiliza tipo variable, recurso tipo costo. ¿Alguna otra pregunta? Ya. También se puede resolver Julio, por ejemplo, se podría resolver poner especialista 1 y le podemos poner de tipo costo. Y el tipo costo le ponemos $1,700, por ejemplo, o $500. Entonces eso quiere decir que ya le vamos a pagar solamente esos $500 a esa persona por ese trabajo. Podría ser una solución. Claro, Se deshabilitó el micrófono, Julio. claro, siempre y cuando claro, se pague el producto y no el servicio. Claro, siempre y cuando se pague. Claro, porque si hablamos de servicio, ya es hilar muy fino, ¿verdad? Tendríamos que dividir para el número de horas, el tiempo de trabajo, los elementos que está realizando y muchas otras cosas más. Ahí se complica un poco más, ¿verdad? De hecho, este tipo de planificaciones o este tipo de proyectos no quiere decir que no se lo pueda hacer, pero ahí ya hablar un poco de nivel económico en esa situación es hilar muy fino, es muy complicado. eh, Porque yo no puedo decir a esta persona le voy a pagar 500, esta 600, esta 700, si tienen el mismo cargo, por ejemplo, ¿verdad? Pero hacen diferentes actividades. Y es un poco complicado, ¿de acuerdo?
Eso ya viene por los perfiles de los puestos, las estructuras de cada una de las organizaciones, las normativas de cada entidad, ¿verdad? No puede ser lo mismo que lo que ganan en la Contraloría, ganan en la función judicial o en otras entidades así. Todo es un elemento ya bastante complicado, ¿verdad? Es un poco complejo este tipo de situaciones. Y ya se nos acaba el tiempo otra vez, miren cómo se nos va rapidísimo el tiempo. Bien, compañeros, no sé si es que tienen alguna pregunta de la creación y asignación de recursos, que era la finalidad de la clase del día de hoy. Hola Jorge, nuevamente Leonardo. Sí, yo me perdí un momento mientras me reconectaba en la asignación del 50% de Julio Rosas, en la segunda actividad. Ya, voy a compartir. Decía que Julio Rosas solamente puede trabajar o va a trabajar en el proyecto el 50%, en todo el proyecto. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Me voy a la hoja de recursos, busco el recurso, la persona que quiero generar ese tipo de restricciones, busco Julio Rosas y aquí le cambio al 50%, al 30%, al 80%, a lo que usted necesite de acuerdo a su planificación, de acuerdo a su proyecto. Recuerden que este ya es el cronograma que está desarrollando, las tareas que está desarrollando. Entonces, eso ya depende de cada una de sus actividades, sus tareas que haya planificado. Muy bien. Así se crean los recursos, así se asignan los recursos. ¿Cuál sería la tarea? La tarea simple, completar el PDF que usted tiene aquí, completar los recursos que están aquí, asignen los recursos conforme está el PDF. Algunas personas asignaron unos recursos en el trabajo que desarrollaron. No quiere decir que está mal, pero todavía no habíamos entrado en este proceso. No quiere decir que está mal. Hay personas que ya lo conocen, no hay ningún problema. Se les ha calificado en función de lo que han desarrollado. Las calificaciones ya están en la plataforma, pueden revisar. Este trabajo lo pueden todavía subir, no hay ningún inconveniente. Y el día martes tendríamos la última videoconferencia donde ya completaremos el proyecto con el avance de cada una de las tareas, la simulación de los controles y también los respectivos informes que se puede visualizar, principalmente del avance del proyecto y principalmente de costos, que es lo que nos interesa a veces, ¿verdad? Saber cuánto es un estimado del proyecto que podemos desarrollar. Recuerden que estos precios son referenciales, ¿de acuerdo? Pero lo podemos trabajar en función de eso. Se me ocurre, me salió $10,000, tengo una referencia para decir que ese proyecto voy a tener, puedo utilizar ese presupuesto más o menos de algunas circunstancias que debemos manejar, las que tenemos que tener dentro de nuestra planificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Preguntas, compañeras, compañeros. De parte ninguna, muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por compartir este espacio. Miren cómo lo hemos hecho práctico y se nos va el tiempo conforme seguimos desarrollando, ¿sí? Espero que no se hayan aburrido, trabajen, pero sobre todo lean la información que está en la plataforma. Si ustedes leen, van a tener más claro lo que estamos desarrollando, porque si nos ponemos a revisar en este momento, se nos acabaría el tiempo mucho más rápido. Miren, si con el poco tiempo que tenemos, el tiempo se nos hace corto en este preciso momento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, ha sido un gusto compartir. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho en la medida de lo posible y nos veremos el día martes. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Cuídense. Muchas gracias. Martes a las 3. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Se finaliza esta videoconferencia.